Dios me habló de compartir con ustedes una palabra que tiene que ver con la oración. Porque creo que nosotros, no como iglesia, creo que nosotros como personas, como creyentes, como hijos de Dios, sobre todo, tenemos un don, tenemos una gracia, tenemos algo que Dios nos ha dado, que es como una tarjeta de crédito celestial, con la cual nosotros podemos comprar, adquirir cosas celestiales, bendiciones celestiales. Tenemos una fuerza que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos alcanzar las cosas que queremos. Dios nos ha dado tantas promesas en la palabra de Dios. Yo creo que como creyentes, si no tenemos algo prometido por Dios, si nosotros como creyentes no tenemos una palabra que Dios ha soltado en nuestras vidas, somos la verdad de los más miserables en la tierra. Creo que todas las personas aquí han tenido por lo menos una promesa, una palabra, con lo cual Dios nos ha hecho esperar. Y yo hoy quiero hacer un apelo, quiero hacer un llamado a todos nosotros a que volvemos a esperar en Dios, a que volvemos a creerle a Dios. Dios nos ha dado una fuerza que es gratis. Yo llamo oración. Dios nos ha dado esta herramienta con lo cual nosotros podemos alcanzar todo lo que Dios nos ha dado. Seguramente muchos de nosotros hoy están deseando tener un buen matrimonio. Algunos lo tienen y está mal el matrimonio, y otros no lo tienen y lo quieren tener. Entonces, todo lo que hoy tienen que saber es que si hay algo que tienen que hacer es orar. Está bien acumular dinero, está bien abrir cuenta en un banco, está bien buscar trabajo, está bien organizarse, está bien buscar la forma de hacerlo. Pero si hay algo que tienes que hacer como creyente, es orar. Si te estás preparando para tener un buen trabajo, lo que tienes que hacer es ir a estudiar. Lo que tienes que hacer es ir a prepararte. Lo que tienes que hacer es ir a tirar currículum. Pero antes de todo esto, tienes que orar. Porque Dios tiene que darte la dirección justa, la dirección correcta, a que tú sepas lo que tienes que hacer y a que tú sepas a dónde tienes que ir. Porque la palabra de Dios es la que da forma a su voluntad en nuestro corazón. La palabra de Dios que recibimos por la oración es la que nos da guía, luz y dirección a lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlos. Nosotros queremos abrir cosas, nosotros queremos abrir negocios, queremos comprar y adquirir posiciones, nosotros queremos casarnos, nosotros queremos hacer muchas cosas, queremos servir a Dios, queremos abrir iglesias, queremos iniciar un ministerio, queremos empezar un curso de danza, un curso de canto, un curso de coser, un curso de tejer. Queremos hacer tal cosa y tal cosa. Antes de empezar a hacerlo, es necesario aprender a orar. Es necesario orar. Es necesario descubrir el poder que hay en la oración. Por esto hoy la palabra que estoy trayendo la titulé El poder de la oración. Porque la oración es la herramienta que Dios nos ha dado de conseguir las cosas gratis. Nosotros hoy estamos acostumbrados de buscar ofertas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando nosotros vamos en un negocio, nadie se tira a las cosas más caras, excepto mi esposa y que lo heredó de mi suegra. Ellos siempre vamos a un negocio y dicen, amor, quiero comprarte unos gafas, se llama, unos lentes.
Y yo estoy mirando lo que es más bajito. Y le digo al hombre, dame de lo mejorcito de lo más bajito. Y miro que mi esposa mira para allá. Y yo estoy mirando para allá, claro, Valeria Massa. Costaban, siempre vamos en un negocio y lo que es más caro, mira acaso es lo que más le gusta. Entonces nosotros, no es que vamos a tirarnos, nosotros siempre buscamos oferta. La gente común, digo. Pero no somos acostumbrados a buscar lo que hay gratis. Y Dios, todas las cosas que Dios nos ha dado son gratis. Gratis. No es que no hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio que no tiene que ver nada con lo mundano. Las cosas de Dios no se compran con dinero. Por esta razón es imposible pagar para que recibir tu sanidad, tu liberación, tu bendición. Dios te ha dado una herramienta que es orar. Dios te ha dado algo en tu oración que desata el poder de Dios, que se le llama fe. La oración sin fe es la oración que Dios no escucha. La oración sin fe es la oración que no consigue nada. ¿A qué le llamamos fe? Fe es absoluta confianza, confiar en Dios, que Dios hará lo que lo estás pidiendo. Y para que Dios haga lo que lo estás pidiendo, tienes que conocer el que está pidiendo y tienes que saber lo que estás pidiendo. No es que no vas a pagar un precio. El precio que vas a pagar es ponerte a orar. Y orar no es algo que lindo. Orar es contra la naturaleza humana. Pero cuando tú aprendes que orar es lo que a Dios le levanta la mano, es a lo que a Dios le desata el poder, a lo que Dios no puede decirte no cuando uno se para a la brecha y empieza a orar, vas a aprender que no hay otra forma de conseguir las cosas sin orar. Un buen trabajo, una buena familia, una buena iglesia, una buena relación con Dios, una buena relación con tu esposo no se puede conseguir sin orar. No hay salud física sin oración. La oración es el aliento que nosotros recibimos de parte de Dios. Por esta razón llamé mi predicación o mi sermón el poder de la oración. Y vamos a leer en Primera de Reyes, capítulo 17. Tenemos la historia de un profeta, el profeta más poderoso, el primer profeta más poderoso después de Samuel, el profeta de los milagros, el profeta que fue citado más de 20 veces en la Biblia, fue citado por Jesucristo, fue citado por los apóstoles, fue citado por otras personas, otros profetas en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del profeta Elías, el padre de los profetas, el profeta que fue el padre espiritual del profeta Eliseo, el profeta que dejó su manto sobre el cual Eliseo se basó su ministerio, su vida. El profeta Elías, cuando Elías camina con Eliseo y Elías le dice: quédate aquí porque yo me tengo que ir, y Eliseo le dice: vive Jehová, y yo no me aparto de ti. ¿Por qué? Porque yo quiero algo que tú tienes, y yo quiero tener lo que tú tienes, y yo no me voy a ir hasta que tú no me das lo que tú tienes. Esto es una forma de orar sin cesar. Esto es una forma de orar y pedir hasta que conseguir. Como dice Jesús en capítulo 6 de Mateo: pedid hasta que se los dará. Tocad hasta que se le abra. Buscad hasta que halláis. Significa que si tú no lo conseguís, no ceses de orar. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder.
la oración es la llave suprema que abre la puerta del cielo, la puerta de la relación con Dios, la puerta de las bendiciones de Dios. Elías le dice, vete. Eliseo le dice, no me voy a ir porque quiero lo que tú tienes. Y Elías le dice, ok, si tú permaneces orando, lo vas a conseguir. Y Elías y Eliseo caminaban y estaban siempre juntos, hasta que Dios viene y lo arrebata. Y Elías le dice, toma, te doy lo que has conseguido. ¿Por qué? Porque tu oración ha sido perseverante y ha sido ferviente. Entonces Eliseo recibe la doble porción de Elías, porque Eliseo le dijo a Elías, yo quiero la doble porción de tu espíritu. La doble porción de tu espíritu. Aquí hay muchos predicadores que no tengo nada contra ellos. Ellos dicen que Elías le dio la doble porción de su unción. La unción para hacer milagros. Quizá una parte era así, pero la palabra especifica la doble porción de tu espíritu, no del espíritu que está sobre ti. Significa que Elías había desarrollado un espíritu, el espíritu humano, que era tan casado, tan moldeado con el espíritu de Dios, que el espíritu de Elías había inventado un espíritu que le agradaba a Dios, un espíritu justo, un espíritu correcto. Elías era el padre de la nación de Israel. Y lo que Elías tanto anhelaba en su espíritu era que el pueblo de Israel no adoraba a otros dioses, que el pueblo de Israel adoraba a su Dios. Por esta razón Jesús dice que va a venir Elías, y lo habla por el Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. ¿Cuál era? Reconciliar el pueblo con su propio Dios. Esto fue el espíritu de Elías, un anhelo para hacer la voluntad de Dios. El espíritu de Elías era un espíritu que tenía anhelo para hacer las cosas correctas para Dios. Un espíritu que quería hacer la voluntad de Dios. Un espíritu que quería hacer que todas las personas en toda la nación eran entregadas a Dios. Que la gente no robaba, que la gente no mentía, que la gente no fornicaba, que no tenía adulterio, que no tenían adulterio espiritual. Esto es lo que anhelaba a Elías. Entonces aquí, en esta parte de la escritura que vamos a leer ahora, Elías, consumido por el celo de su Dios, consumido por el celo de su nación, con el anhelo que tenía adentro, por el espíritu que tenía adentro, que querían que todos hacían las cosas bien, se puso a orar. Y dice la Biblia, en 1 de Reyes, capítulo 17, dice, entonces Elías tisbita, esto es la primera vez que aparece Elías. Fíjense bien que Dios no está diciendo, y yo llamé un nombre, lo preparé, un tremendo profeta con una unción bárbara, que cuando predica miles se salvan, que cuando viene la gente se cae al piso. No, surge de la nada. Dice, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, un hombre común. Diga conmigo, un hombre común. Estoy predicando a mí mismo. Diga conmigo, un hombre común. Un hombre común. No te escucho. Un hombre común. Un hombre común. Dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por mi palabra. Elías estaba surgiendo en una historia de Israel, donde Israel se había prostituido por causa de Acab,
que se había casado con una mujer que era Jezabel. La mujer de Jezabel era una mujer que venía del pueblo de los Sidones, y el pueblo de Sidones, de los sidonitas, tenían un ídolo que se llamaba Baal, y era un ídolo de la fertilidad. Y esa mujer, que era una profetesa, que era una sacerdotisa, que era una mujer diabólica, era una satanista tremenda, profunda, insinuaba al pueblo de adorar a Baal. Y cuando se adoraba a Baal tenía que ser una entrega a Baal. Y la entrega de Baal y el culto de Baal era que se metían en un templo y hacían sexo con las prostitutas que estaban en este templo, que eran las sacerdotisas, porque el Baal era el dios de la fertilidad. Entonces esta mujer hacía estos actos para que el pueblo la adoraba. Y tantas personas fueran seducidas por esta mujer de adorar Baal. La mujer de Acab dirigía a su propio marido. La mujer Jezabel era más fuerte que su propio marido. El marido Acab era el rey de Israel, que era tan débil en su personalidad que no tenía fuerza de seguir su propio Dios, sino que seguía el Dios de los ídolos de esta mujer perversa. Y esta mujer tenía tal poder en sí, poder de seducción, poder de intimidir el pueblo, poder de muerte, que pudo seducir y engañar un pueblo entero de los israelitas. En aquella época no sé cuántos miles eran los israelitas, quizás millones, pero dice la Biblia que todas las personas de Israel fueron seducidas por él, salvo los 7,000 que Dios dejó, que no se arrodillaran bajo la cobertura de Baal. Yo quiero decirte a ti, ¿cuántas personas tiene Villa Elisa? ¿10, 15? La mitad de Villa Elisa no se arrodilló frente a Baal. El resto de la nación argentina se arrodilló frente a Baal. ¿Se imaginan tal poder? ¿Se imaginan tan destrucción? ¿Se imaginan lo que está ocurriendo en esta nación? ¿Se imaginan la destrucción, la corrupción, la inmoralidad que hay en esta nación? Y esto no es muy lejos de los tiempos que vivimos hoy. Esto no es muy lejos de los tiempos que vivimos en todas las naciones, en todo el mundo. Todo lo que está ocurriendo hoy es algo que nunca jamás hemos visto. Y lo que la palabra de Dios nos enseña, que nosotros tenemos que tener hoy el espíritu de Elías. Tenemos que tener ese espíritu que se quebrantaba bajo la injusticia. Ese espíritu que cuando veía la injusticia, Dios podía levantarlo y usarlo para que Él se levanta y con el poder de la oración podría hacer algo para poder cambiar nuestra nación, para poder cambiar nuestra familia, para poder cambiar nuestra iglesia, para poder cambiar nuestra propia vida. Elías, dice la Biblia, es uno de los moradores de Galat, es uno nadie, es un hombre común que Dios levanta. Y quiero decirte hoy, quiero hablarte a ti, quiero profetizarte sobre tu vida, que no importa de dónde tú vienes, no importa si estás solo, si no estás acompañado, no importa si estás enferma, no importa si tienes plata o no tienes plata, no importa si la sociedad hoy sabe tu nombre o conoce tu DNI. Lo que es importante es que hoy Dios conoce tu nombre. Dios tiene tu DNI en el cielo. Y lo que Dios le importa, que puede tomar un hombre común como mí y como vos, y puede levantarlo de la nada y puede utilizarlo. ¿Por qué? Porque Dios hoy te quiere enseñar a orar. Porque el poder está en la oración. Hay poder en la oración que puede causar maravillas. Déjame decirte esto, que dice Elías que se puso a orar. Ahora, quiero hablar, ¿cuál es la causa de la lluvia? La falta de la lluvia. ¿Cuál es la causa de que no llueve? No fue Dios que habló a Elías y le dijo, ore para que no llueve. Dice la Biblia que Elías se puso a orar, se puso a clamar
para que no llueve, para que Dios dé un señal. O Elías conocía el poder de Dios en la oración. Entonces Elías dijo, aquí las cosas no van bien. Aquí en mi nación hay algo que no va bien. Y mi espíritu es triste. Y yo voy a ponerme a orar, porque sé que hay poder en la oración y Dios puede mover su mano y puede arreglar la situación. Si tú hoy en tu familia, en tu casa, estás pasando momentos muy críticos, muy difíciles, no tienes plata, tu negocio no va, el gobierno te entrega los papeles, te llegó una carta de una boleta que te está intimidando mucho, escuchaste una palabra que te trajo un temor en tu corazón, el médico te dijo que estás enfermo de algo que no hay cura, que las pastillas simplemente van a alargar un poco tu bienestar. Quizá estás temiendo que tu esposo o tu esposa tampoco se va a morir por causa de algo y tú no sabes por dónde disparar. Estás haciendo en tu cabeza ya planes a dónde ir y qué hacer cuando tú no has descubrido todavía el poder que hay en la oración. Porque si tú te pones a orar, tú puedes cambiar todo, porque Elías está mostrándonos que hay poder en la oración que cambia la naturaleza. Dios es el Dios de la naturaleza. Y no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Si tú te pones a orar, la oración de Elías cambió la naturaleza. Fíjate bien lo que dice Elías. No va a llover por mi palabra. Cuando yo lo diga. Aquí estamos hablando de un hombre común que está muy seguro de sí mismo. Un hombre común y corriente. Así como dice la Biblia en Santiago capítulo 5 versículo 17 hasta versículo 18. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez dice, oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Este hombre, dice la Biblia, era un hombre común y corriente, un hombre sujeto a las mismas pasiones que estás sujetando tú y que estoy sujeto yo. ¿Cuáles son las pasiones bajo cuales tú hoy estás sujeto? Tenemos temores. Elías era un hombre que 2 por 3 caía en depresión. Elías era un hombre que 2 por 3 estaba demoralizado. Elías 2 por 3 quería propio morir. Era un hombre que muchas veces era perseguido y sobre todo era un hombre que vivía de la mañana hasta la noche en soledad. Era un hombre que era constantemente en dolor. Este hombre constantemente era atemorizado, era calumniado por sus mensajes, pero era un hombre que Dios levantó y lo usó. Y yo te quiero preguntar a ti, si hoy estás pasando un momento difícil, si tú hoy es un momento donde tú crees que Dios no te puede utilizar porque tú no tienes nada de extraordinario que tiene tu pastor o que tiene tu hermano. Quizás tú dices que yo no puedo hacer con lo que hace el fulano porque no tengo el dinero que el fulano tiene. Quizás yo no puedo avanzar como avanzó el fulano porque el fulano tuvo desde el inicio, nació en una familia ya preparada. Déjame decirte que Dios ama usar hombres comunes y corrientes, porque la Biblia dice, que Pablo dice, Dios perfecciona su poder en mi debilidad. A Dios le encantan gente como tú, gente que no tiene, gente débil, gente que se demoraliza 2 por 3, gente que cae en depresión pero se levanta, gente que un día dice no puedo, Señor, y al otro día encuentra una fuerza en la palabra, que se levanta y declara y dice no, yo no tengo fuerza, pero por la fuerza de Dios voy a seguir adelante. Eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que Dios busca.
Dios no busca gente lista. Dios busca gente que le cree. Dios busca gente que está bajo la misma pasión común de Elías. Elías fue también perseguido. Elías fue también un hombre que estaba aplastado seguramente por todas las cosas carnales con las cuales estás aplastando tú. No tenía ni internet, no tenía wifi, no tenía teléfono, pero tenía otras cosas. Imagínense una nación bajo prostitución. Imagínense que en cada lugar donde iba veía un lugar y la gente haciendo cosas porque tenían que adorar su Baal. ¿Tú te crees que un hombre no puede ser tentado? Puede ser tentado porque el hombre en su forma es un animal, lamentablemente. Pero el hombre mortificaba su carne. ¿Por qué? Porque amaba a su Dios. El hombre fortificaba a sí mismo en la palabra de Dios. El hombre fijaba su propio llamado y decía: yo estoy llamado por Dios a alcanzar la meta y no me voy a poner a hacer cosas que todo el mundo hace. Esto significa un hombre que estaba bajo y sujeto a las mismas pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre que tenía los mismos problemas que los nuestros, pero un hombre que se puso a orar. Un hombre que se puso a orar fervientemente. Pasión, fervor, clamor, con gana, con atrevimiento. Se puso a orar con una devoción. ¿Por qué? Porque sabía a dónde iba. Su espíritu adentro quería justicia. Entonces todo lo que quería Elías es que Dios le contestaba. Entonces del deseo de su corazón se produjo esta fuerza que llevaba su fervor. Y dice la Biblia que él se puso a orar. ¿Y usted cree que Elías, como todos dicen, que se levanta la mano y dice: y yo declaro que este tornado que está ahí, que se vuelve para allá? Y se volvió para allá, como hoy hacen muchos predicadores, que lamento que después no pasa nada, sino que pasa propio lo contrario, porque Dios quiere mostrarles que así no es como funciona. Si nosotros queremos mover el Dios de la naturaleza, tenemos que tener fe en nuestro corazón, tenemos que orar con fe, pero tenemos que orar con pasión y con clamor. Una oración dicha así nomás es la que Dios no escucha. Pero cuando tú le pones pasión, cuando tú le pones adentro miel, cuando tú le pones adentro deseo, cuando tú le pones fervor en tu oración, es lo que Dios escucha. Cuando una madre ora por su hijo porque está en la droga, ora: Señor, te doy gracias, mi hijo está salvo, gracias Señor, sácalo de la droga por favor. ¿No ves, Señor, que se hace mal? Esa droga le entra mal, le hace mal el organismo y lo puede matar, Señor. Pero yo no quiero que muera, porque después se va al infierno. ¿Usted cree que una madre ora así? La madre está conmovida. La madre, cuando ora, cada palabra que le sale de la boca, la siente, la vibra en su interior. Entonces cuando ora, no habla, ella clama con fervor. ¿Por qué? Porque hay una situación adelante que ella no puede y no acepta. Entonces se pone a orar hasta que recibe su respuesta. Esto es que Elías estaba haciendo. El poder que estaba en la oración de Elías era el poder que nosotros hoy tenemos que descubrir. Porque Elías oraba, pero no era su oración, sino el poder que estaba en su oración. Muchos de nosotros hoy estamos así como estamos porque no oramos. No me vengan a decir: pastor, estamos orando, porque la vida que tú vives es el reflejo de tu cama, de tu pieza secreta. La vida que tú vives es el reflejo de tu corazón. Un hombre y una mujer de oración son hombres y mujeres pacíficos. Hombres y mujeres que no teman de nada. Hombres y mujeres que saben que su Dios contestará sus oraciones y no se van preocupando para allá, para acá. La persona que ora es una persona que es firme en sus asuntos. Una persona que ora y no acciona es una persona que habla al viento. Muchos de nosotros hoy oramos, pero no accionamos. Y nuestra falta de acción después de la oración
prácticamente anula nuestra oración. Pastor, yo le prometo que voy a venir a la iglesia y voy a escuchar la palabra, y usted no viene más en la iglesia. Entonces lo que usted prometió se lo llevó el viento. Usted promete a Dios: Señor, y si tú me das esto, yo voy a hacer esto. Y Dios ve que su corazón dice cualquier cosa porque usted no va a hacer esto. Entonces usted no recibe ni siquiera el otro. Nos damos cuenta que hoy el reflejo de nuestra vida es porque no oramos. Y no voy a hablar de qué cosa es la oración, porque ya lo he hablado. No voy a hablar que hay que orar 24 horas 7, porque la Biblia dice orad sin cesar. Pero lo que voy a hablar es que en la oración hay poder. Y este poder lo tenemos que descubrir, así como Elías lo descubrió. ¿Cómo lo descubrió Elías? Elías sabía a quién oraba. Muchos de nosotros hoy está lleno de creyentes que se ponen a orar y no saben a quién está orando. Y hay otros que no oran porque no tienen ganas de orar. ¿Por qué? Porque Dios no le contesta. ¿Por qué? Porque oran a alguien que ni siquiera lo conocen. No saben orar y no han aprendido a orar porque no sienten de orar, porque no conocen a quién tienen que orar. La Biblia dice en Juan capítulo 4 versículo 24 que Dios es espíritu. Y si hay que hacer algo con Él, hay que hacerlo en el espíritu. Si tú tienes que orar a través del Espíritu Santo. Y hay una oración que es la oración de: por favor, Señor, ayúdame. Lo puede hacer cualquiera. Pero cuando tú eres un hijo de Dios y tienes el Espíritu de Dios, la oración que tiene que ser por el Espíritu de Dios. La oración que tiene que ser a través de la confianza que tú tienes en Dios. Porque esto hace ver que tú realmente tienes una intimidad y una relación al que estás hablando. Un hijo que no conoce a su padre, ¿cómo va a ir a su padre? Señor Rosen, ¿me puede? Y yo soy su padre. ¿Y usted cree que yo le voy a dar? Cuando viene y me dice papi, es porque me conoce íntimamente. Es porque antes ha estado conmigo. Esta relación nosotros no la tenemos. Esta intimidad. ¿Cómo podemos orar a alguien que no conocemos? ¿Cómo podemos acercarnos a alguien que no conocemos? Por esto que no somos sanos, por esto que estamos durmiendo espiritualmente, por esto que muchos de nosotros están muriendo espiritualmente. No tiene más ganas ni siquiera de ir a la iglesia. Olvidémonos de leer la Biblia o apartar un tiempo para orar. ¿Por qué? Porque la oración es tiempo perdido. ¿Por qué? Porque no están contestadas nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabemos a quién estamos orando. Para que tú puedas orar, tienes que conocer a quién estás orando. Elías dijo algo, y de ahí nosotros conocemos que Elías sabía a quién estaba orando. Vive Jehová, Dios de Israel. Hasta este momento, el Dios de Israel era muerto para todos los israelitas, porque estaban idolatrando con el Dios de Baal. Pero acá hay un hombre que se levanta y dice: yo tengo una relación con el Dios vivo. Y yo te puedo decir que Dios vive. Y lo que Dios hace, nadie lo hace. Y yo voy a orar a mi Dios. Y aunque las cosas no van bien, van a empezar a seguir haciendo bien. ¿Por qué? Porque yo conozco mi Dios, que Dios es vivo. Y cuando la gente le dice que las puertas están cerradas, yo conozco mi Dios, que Dios puede abrir puertas. Mi Dios es el Dios de la naturaleza. Y cuando yo quiero, Dios cambia la naturaleza. ¿Por qué? Porque dice que cuando Él se puso a orar, dice: no va a llover por mi palabra. Imagínense las características de este hombre. Era seguro de lo que estaba diciendo, porque conocía con quién estaba hablando. El Dios de Israel dice, escucha: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Significa que el hombre vivía en la presencia de Dios. Significa que el hombre conocía a Dios. Qué raro hoy hablar a una iglesia y tirar un llamado a que venga a conocer a Dios. Porque en la iglesia 90%
no conocen a Dios. Conocen un Dios teológico, pero no el Dios que está en el poder del Espíritu Santo. Conocen Jesucristo muerto y quizá resucitado, pero no lo conocen realmente íntimamente en su vida. No se han manifestado. Y quizá algunos tienen rasgos de manifestación del Espíritu Santo en sus vidas, pero fácil lo olvidaron por causa de todas las cosas mundanas que el mundo les arrastra. Este hombre resistió bajo todo el dominio del diablo que estaba en la nación de Israel por causa de ser un hombre de oración. Elías sabía en qué presencia estaba. Elías sabía en qué Dios creía y conocía el poder de su Dios. Por esta razón empezó a orar. Si tú conoces que Dios es poderoso, siempre te va a venir gana de orar. Es algo automático. ¿Por qué? Porque ninguna pavada, ninguna estupidez, ninguna cosa difícil que se te pone adelante será un obstáculo para ti. Porque tú conoces a quien ha creído. Si tu Dios es el Dios del cielo y de la tierra, cuando tú lo conoces, no solo se te va a venir gana de orar, sino que cuando te pones a orar, no vas a orar con lágrimas, no vas a orar llorando, vas a orar con fe, porque ya sabes que tu Dios, que tu Padre te va a dar lo que estás pidiendo. Eso es nuestro Dios. Y las oraciones llevan resultados. Jesucristo hablaba en Juan capítulo 15 versículo 7 diciendo: si usted me conoce a mí y mi palabra mora en usted y yo moro en usted por mi palabra y usted mora en mí, tiene una relación conmigo, entonces llevará mucho fruto, dice. Significa que la oración lleva fruto. Cada oración trae fruto. Y el fruto que trae es lo que Dios desata sobre tu vida. La oración tiene profundidad. La oración no es voy a orar. La oración es voy a conseguir. Voy a hablar con Él. Y yo sé que lo que hablo con Dios, Dios me lo va a dar. Muchas veces los resultados de la oración, lamentablemente, ni siquiera son lo que nosotros esperamos. Pero hay que seguir orando, porque Dios sabe lo que Él tiene para nosotros. Nosotros, me acuerdo, y no es solamente nuestro caso, es muchas iglesias. Cuando la gente se empieza a orar, hace poquito hablé con un hermano, me decía: pastor, me dice, empezamos con la intercesión en la iglesia, y desde que empezamos a interceder y orar, el grupo de la alabanza se bajó y se fue de la iglesia. ¿Por qué? Estaban en el pecado. La oración tiene poder para traer luz donde hay tinieblas. La oración destapa los canales bajo tierra y salen las ratas. Y las ratas son las que pudren la sana vida. Cuando tú te pones a orar sobre un asunto, no siempre será como tú quieras, será como Dios quiere. Y déjame decirte algo, muchas personas se ponen a orar: Señor, dame el tal novio, dame tal novio, dame tal novio, dame tal novio, dame tal novio. Y Dios no le da tal novio. Es propio porque te pusiste a orar, y el poder de la oración te está diciendo que este novio no es para ti. O cuando estuvimos aquí, dijimos: Señor, queremos hacer tal cosa, y empezamos a orar y dijimos: Señor, si esto es de ti, que se haga, y si esto no es de ti, que no se haga. Señor, si tú quieres que hacemos esto, que ocurra tal cosa, pónganle señales a Dios. Y en la misma semana se abrió el infierno y no se hizo nada de lo que se tenía que hacer. ¿Por qué? Porque Dios destapa lo que hay en las tinieblas. Entonces tú estás orando para que algo ocurra,
y lo que estás orando, en vez de mejorarse, se empeora. Y tú dices, pero Señor, ¿cómo es que yo estoy orando por esto? Señor, mi esposa era sana, tú está enferma. Vamos a orar. Y en tu cabeza, en tu mente, tú tienes esto. Yo ahora voy a orar. Y Dios es el Dios del poder, dijo el pastor. El pastor dijo que si yo oro, Dios me va a dar lo que pido. Entonces Dios tiene poder. Entonces voy a orar mi Dios. Y voy a orar. Y cuando yo oro, mi esposa se va a sanar. Entonces mi esposa va a ver en qué Dios yo creo. Entonces va a venir a mí y va a decir, wow, qué grande Dios tú tienes. Quiero el Dios que tú tienes. Y yo le voy a decir, bueno, dame la mano, repite conmigo. Y wow, voy a salir victorioso. Eso es lo que pasó más o menos conmigo cuando estaba en Italia. Fui a orar por una chica que estaba en el hospital. Yo salía de mi trabajo. En la hora de comida, una hora, yo lo dedicaba, en vez de comer, iba a evangelizar por los hospitales y después volvía a la empresa. Entonces yo salía e iba a un hospital ahí cerca y entraba y oraba por los enfermos. Y un día encontré una paralítica y yo le dije al Señor así, Señor, encima cuando entré empezó a transpirar porque estaba toda la familia en torno a ella. Era una chica de 13, 14 años. Entonces yo dije dentro mío, wow, Señor, vengo a hablarle de ti. Ahora voy a orar por esa chica y cuando tú la sanas, va a ser un tremendo testimonio y todos se van a convertir. Entonces yo recogí toda mi fe, busqué todos los ángeles del cielo que había. Entonces puse mi mano y oré. Y cuando terminé, digo, levántate. Y ella me dice, no puedo. Y yo empecé a transpirar, pero transpirar. Y yo le agarro la mano, pero levántate. Y pero no puedo. Pero no sientes nada no siento nada en tus piernas. Y yo empecé a transpirar. La familia me empezó a mirar. Y yo, ¿qué le tenía que decir? Bueno, no te preocupes, Dios te va a sanar poquito a poquito. Estos son mentiras poquito a poquito. Si es un paralítico, Dios lo sana o no lo sana. Entonces me fui de ahí frustrado, llorando en mi auto, volviendo a casa, diciéndole a Dios, Señor, pero ¿por qué si tú podrías hacer un milagro grande y podrías glorificar tu nombre y ellos todos podían ver que Dios tengo? Y Dios me dijo, ¿por qué? Porque yo no estoy tanto desesperado sanar a esta chica, cuanto enseñarte a ti lo que significa fracaso, para que tú lo puedas llevar por delante. Entonces, hoy en día hay mucha gente que se está desesperando porque ora por algo y en vez que el hombre sana, la mujer se sana, la mujer está empeorando. Y el hombre más ora y la mujer más empeorando. Y el hombre más ora y la mujer más empeorando. Y el hombre más ayuna y la mujer más empeorando. Entonces mi discurso es, mi pregunta es, ¿cuál es el sentido de la oración? Vos no te das cuenta que tu mujer todavía no se murió porque Dios la está manteniendo y a Dios te enseña a ti a orar. Y cuando un día Dios te ha enseñado algo, lo que te quiere enseñar, va a sanar tu esposa, porque así es como se sana tu esposa. Pero tú que te aprendes a orar, ¿no es así como funciona? A ti se necesita tiempo porque somos cavernícolas, no sabemos orar, no sabemos vivir una vida de fe. Y Dios tiene que enseñarnos. Entonces muchas veces cuando nosotros nos ponemos a orar, se destapa toda la basura que hay. Elías se puso a orar y dijo, no va a llover, Señor, yo quiero que no llueva para que todo este pueblo sepa que tú eres Dios. Y cuando Dios contestó y no llovió, en vez que venga a decirle a Elías qué grande profeta tú eres, vino el hombre y se enojó con Elías. Vino y ese le dijo, te voy a matar. Entonces, en vez de la oración traer algo bueno, la oración trajo algo malo. ¿Pero para qué? Para fortificar el carácter de Elías y para que Elías pueda reconocer más y aún más conocer a Dios al quien está orando, porque Dios es el Dios de la naturaleza. Hay muchos hombres de Dios en la Biblia, poderosos en la oración. ¿Qué hablamos de Josué? En capítulo 10, del versículo 12 hasta el 14. Dice así: entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, escuche esto, no es que Jehová le dijo a Josué, haga esto. No, al tipo se le ocurrió,
para la gloria de Dios. Al tipo se le ocurrió, lleno de celo para que su pueblo puede ser victorioso. Dice así: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Ahora, yo no soy de hoy, que hoy en día hay una ciencia que dice que antes se decía que la tierra daba vuelta al sol. Ahora se está diciendo que el sol le da vuelta a la tierra porque la Biblia dice que el sol se paró. Yo no soy uno que voy a interpretar eso porque eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que un hombre contactó al Dios de la naturaleza. Y este Dios de la naturaleza contestó la oración de fe. Contestó la oración de fe porque la oración era para la gloria de Dios. Y yo te quiero decir a ti, si está pasando un momento difícil, si el proceso es fuerte para ti, cualquier cosa sea, si tú te paras y que lo que tú vas a conseguir es para la gloria de Dios, si tú vas a conseguir algo que a Dios le da gloria, si tú vas a conseguir algo que a Dios le engrandece su nombre, entonces si tú te paras a orar, Dios va a hacer prodigios. Y lo que Dios ha hecho con la naturaleza lo va a hacer contigo. Por eso te estoy animando hoy de descubrir el poder magnífico, extraordinario, sobrenatural que hay en la oración. No hay poder en el hablar, no hay poder en la plata, no hay poder en nada, hay poder en la oración, porque la oración es la que mueve la mano de Dios. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 20-22, dice: y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y si tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová diciendo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y el Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió y él revivió. Aquí tenemos a Elías de vuelta con una oración poderosa. Y yo te quiero animar a ti que hay muchos hombres de Dios que clamaron, pero no solamente hombres de Dios, sino una iglesia clamó para que su pastor sea librado, y su pastor fue librado por la poderosa oración de su iglesia. En Hechos capítulo 12 versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y dice la Biblia que Dios mandó un ángel, y el ángel rompió las cadenas y él se fue. Quizá entre nosotros no hay nadie que tiene amigos, vecinos, familiares que están en la cárcel, pero quizá tenemos amigos, vecinos, familiares que están atados por cadenas espirituales, están atados por enfermedades, están atados con la pasión de esta vida, están atados por la miseria que hay, que da vagando en todo el mundo. Si tú te pones a orar, Dios va a escuchar tu clamor, y Dios va a enviar un ángel que rompe las cadenas a las personas por lo cual estás orando. Por esta razón, una mamá que se pone a clamar por su hijo tiene que estar ya victoriosa y contenta, porque Dios escuchará tu oración. Un padre también, un abuelo también, un gerente por sus empleados, por su negocio, un empleado por su negocio también. Entonces tenemos que saber que Dios nos ha llamado a orar, no nos ha llamado a llorar, no nos ha llamado a pedir gente. Dios nos ha llamado a pedirlo a Él, porque Él tiene todo, dueño del oro, de la plata. Él es el dueño del poder que tú necesitas hoy. La Biblia dice que cuando tú estás en el dolor, es el momento de orar. Salmo 18:6 dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Dice: clamé a Jehová. El clamor no es una oración así nomás. El clamor es lo que sale de tus entrañas. El clamor es algo que tú haces fervientemente, donde tu corazón, no solamente tu cuerpo transpira, sino tu corazón también transpira. Lo que tú estás hablando lo sientes, lo que tú estás gritando lo sientes, donde tus lágrimas acompañan tu saliva y tu moco que está saliendo, donde Dios escucha no lo que tú dices, sino Dios escucha lo que sale de tu corazón.
Porque hay muchas personas que oran sin palabras y Dios la escucha. Porque Dios mira el corazón. Dios mira lo que hay en el corazón. Hay gente que no puede orar por la angustia que tiene, pero Dios mira el clamor que hay en el corazón. Así como fue la mamá del profeta Samuel, Ana. Dice que se paró a orar. Dice que estaba haciendo así, movía solamente los labios. Y la causa de que por qué no podía hablar era la grande angustia que había en su corazón. Y el pastor la vio, dice Eli, el sacerdote la vio y pensó que estaba borracha. Pero ella no era borracha, era angustiada. Y Dios escuchó el clamor que salía por la angustia que tenía. Si tú hoy a veces estás angustiada, estás angustiado, estás en tu casa solo y quieres llorar, quieres clamar, quieres gritar, quieres decir Señor, pero no te sale nada, pero tu corazón lo hace, tu Dios está mirándolo, tu Dios está escuchándolo y tu Dios lo va a premiar. Dice Salmo 17:6, y yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Escucha, me pongo a orar porque yo sé que tú me vas a escuchar. Yo te he invocado, ¿por qué? Porque tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Salmo 130, versículo 1 y 2. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. De lo profundo de mi ser, oye mi voz, oh Señor. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Nosotros tenemos que aprender a orar sabiendo que tenemos un enemigo común que se llama Satanás. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículos 7 y 9: echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad. Esto significa esté atento y no sea cavernícola. Cuando yo te enseño, tú préstame atención, porque tienes un enemigo, dice, vuestro adversario el diablo. Tu adversario no es tu compañero, tu adversario no es tu esposa, tu adversario no es tu empleador, tu jefe, tu adversario no es el que está en la calle, tu adversario no es el que te está molestando, tu vecino que te tira basura. Tu adversario no es nadie que carne y sangre. Dice que tu adversario, el diablo significa acusador, el que te quiere matar, quiere robar, quiere destruir, quiere llevarse tus hijos, quiere llevarse tu empresa, quiere llevarse tu alma, quiere llevarse todo lo que tú tienes. Tu adversario, dice, es como un león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. No es que anda para romper la pierna, anda para devorar. Entonces, tú resístele estando firme, dice, en la fe. ¿Cómo tú vas a estar firme en la fe? Déjame decirte esto. Una persona que no ora es una persona que se tiene que olvidar de tener fe. Porque la oración que tú tienes con Dios la mañana, a la tarde, no sé cuándo es que tienes tú la oración. Cada uno sabe su vida de oración. Cada uno ha descubierto un momento donde puede estar hablando con Dios. Pero cuando tú hablas con Dios, lo que está produciéndose en ti es esa fuerza espiritual que se llama fe, que te dará poder para poder superar todas las tentaciones, todas las acusaciones, todas las persecuciones que el enemigo, el diablo, viene para enfrentarte. Y no es tu hijo, no es tu amigo, no es tu hermano, no es tu mujer, no es tu marido, no es tu jefe que está haciéndote lo que te está haciendo hoy. La pelea no es con carne y sangre, es con el diablo. Y el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida, para darnos fe, para darnos palabra, para darnos promesa y darnos esta fuente con cual nosotros podemos esperar que si nos ponemos a orar,
Él nos va a levantar, va a edificar en nosotros esta fuerza espiritual, con lo cual nosotros podemos seguir resistiendo a este león rugiente, a este enemigo poderoso. Si tú no oras, déjame decirte algo, porque si tú no oras, yo sé que nosotros estamos aquí ya de bastante tiempo y no es necesario decirme quién ora y quién no ora. No es necesario que tú me digas lo que haces y lo que no haces. No es necesario que tú me sonríes o no me sonríes. Déjame decirte algo con mucha atención. Si tú no oras todos los días, si tú no aprendes a orar, Satanás